Este podcast es presentado por Pastor Germán Ballesteros y el Centro Cristiano Internacional en San Antonio, Texas. Para más información, visite ccichurch.org. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Say with me, this is my Bible. Es la palabra de Dios It is the Word of God para mi vida. for my life. Me dice It tells me lo que soy con Cristo. what I am with Christ. Me dice It tells me lo que tengo con Cristo. what I have with Christ. Me dice It tells me lo que puedo con Cristo. what I can do in Christ. Voy a recibir la palabra de Dios. I'm going to receive the Word of Mi God. corazón está My preparado heart has been prepared, y le prohíbo al diablo and I prohibit the devil que robe la semilla from stealing the seed que va a ser sembrada that will be sown en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Puede sentarse. You may have a seat. Por la palabra de Dios nosotros sabemos We know through the Word of God que no hay nada nuevo en la tierra, that there's nothing new on earth, que las pruebas que usted y yo estamos pasando that the trials that you and I are going through no son nuevas. are not new. Alguien ya las pasó antes, Somebody already went through them before, en otro tiempo, in other times, en otras circunstancias, in other circumstances. pero han pasado por lo que hemos pasado. But we've gone through what we're going through. Han pasado por terremotos, They've gone through earthquakes. por huracanes, They've gone through hurricanes. por pestes, They've gone through pestilences. por hambrunas, They've gone through hunger. por todo lo que pasamos. Through everything that we go Ellos through, también lo pasaron. they also went through. Es interesante que Dios en su palabra nos dice It's interesting that God in His Word que por tells la us experiencia de ellos that through their experience, nosotros debemos de aprender, that we should learn from that, aprender de lo que ellos pasaron to learn from what they've gone through, para hacer lo bueno que ellos hicieron to do the good that they did, y para no hacer lo malo que ellos hicieron. and to avoid not doing what the bad thing Y they se did. refiere en el capítulo 10 al pueblo judío, And he's talking about the Jewish people in chapter 10, como ellos pasaron por tantas cosas. how they went through so many things. La esclavitud por 400 años bajo un dominio terrible de los egipcios. They went through slavery for 400 years under Egyptian rule. La liberación The deliverance, divina a través de Moisés. the divine deliverance through Moses, Y milagro tras milagro hasta llevarlos a la tierra prometida. and miracle after miracle until they got to the Pero en promised ese land. camino notemos la reacción de ellos. But in that traveling, let's notice the Usted reaction. dirá, yo creo que hubiera sido todo gozo, You might think it was all joy porque la presencia de Dios estaba con ellos. because the presence of God was with them. Y si algo trae la presencia de Dios es gozo. And if the presence of God brings something, it's joy. Tenían una nube sobre ellos en el día, They had a cloud over them in the day, tenían una columna de fuego que los protegía del frío del desierto en la noche, and a column of fire that protected them and gave que them warmth era at la night. manifestación de que Dios estaba con ellos. It was the manifestation that God was with them. Tenían pan del cielo, They had bread from heaven. no le faltó comida, They didn't lack for food. no le faltó agua en el desierto, They didn't lack for water in the desert. que si algo no hay en el desierto es agua, If there's something not found in the desert, pero it's a ellos water. no le faltó agua, But they didn't lack water. sus zapatos no se gastaron, Their shoes didn't wither away. la ropa creció con ellos. Their clothes grew ¿Qué, with them. qué manifestación de Dios en ellos? What a manifestation of God with them. Pero aún así But even at that, no apreciaron lo que Dios o la bendición de Dios en ellos. they didn't appreciate the blessing of God with them. No la apreciaron. They didn't appreciate it. Se quejaron. They complained. Y no tengo problema en quejarnos con Dios. And I don't have a problem with complaining to Yo God. me he quejado con Dios. I've complained to God. Pero ellos se quejaron contra Dios. But they complained against God.
Hablaron mal de Dios They spoke bad en about medio de la him bendición. in the middle of the blessing. Se cansaron de la bendición. They got tired of the blessing. Se cansaron del pan, del maná. They got tired of the bread, the manna. Se cansaron del liderazgo de Moisés. They got tired of Moses' leadership. Y pensando en esto y aplicándolo a nosotros hoy, And thinking about this and applying it to us que today, esta pandemia para la iglesia ha sido como un desierto. this pandemic for the church has been Y like no a me deja desert. usted mentir que en este desierto Dios no te ha faltado. And you won't let me lie. In this desert, God has not Dios ha failed. estado contigo. God has been with you. La bendición de Dios ahí estado en nosotros. The blessing of God has been with us. Lo vemos, su protección divina. We have seen His divine Vemos su protection. cuidado divino. We have seen Him taking Pero care aún of us. así hay cantidad de cristianos But even at that, there's many Christians, que como el pueblo judío just like the Jewish people, se cansaron they grow tired. de Dios. They grew tired of God. Se cansaron del liderazgo divino. They grew tired of the divine leadership. No entendieron la bendición de Dios. They didn't understand the blessing of God. Entendamos, el problema, yo tengo este dicho, el problema del problema I say this, the problem of the problem no es el problema, is not the problem. es lo que hacemos o cómo reaccionamos It's what we do or how we react en medio del problema. in the midst of the problem. Y es lo que tenemos que aprender nosotros That's what we have to de understand ellos from them para no hacer lo mismo. so that we don't do the same thing. Ustedes están aquí You're here y me dicen que han aprendido a reaccionar bien al problema. and you tell me you've learned how to react well Pero hay to the muchos que nos problem. están viendo But there's many who are watching us. que pudiendo estar en la casa del Señor They could be in the house of the Lord han descuidado, and they haven't taken care of. se han cansado. They've gotten tired. Sí, no han entendido que en Dios no hay derrotas. They haven't understood that there's no defeat in En God. Dios hay victorias. In God there are victories. No han entendido que en Dios no hay fracasos. They haven't understood that in God there's no En failure. Dios hay éxitos. There's only success in God. No han entendido que en Dios no hay caídas. They haven't understood that in God there Dios is no hay falling down, levantadas. just getting up. Sí, no han entendido que aún en medio de la aflicción, They haven't understood that even in the midst of porque affliction, hay aflicción para el cristiano, because there are afflictions for the porque hay Christian, días difíciles para there are nosotros. difficult days for us. Job lo dijo muy bien, Job said it very well. el hombre nacido de mujer, Any man born of woman, corto de días he is short of y days lleno de sinsabores. and filled with bitterness. Jesús lo dijo, Jesus en said, el mundo tendréis in aflicción. this world you will have trouble. Usted y yo la tenemos You and I have it. y las tendremos en el And tiempo futuro. we will continue to have them in the future. Mire la experiencia de Pablo en 2 de Corintios capítulo 6. Notice Paul's experience in 2 Versículo Corinthians 4. 6, starting in verse Este es 4. un apóstol. This is an apostle. Este es un hombre llamado de Dios. This is a man called of God. Este es un hombre que vio a Jesús. This is a man who saw Jesus. Versículo 4 de 2 de Corintios 6. 2 Corinthians 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones. Sí, hay tribulaciones, hermano. There are troubles. En necesidades. Sí, los cristianos pasamos necesidades. In hardships, as Christians, we go through En hardships. angustias. In calamities. Los cristianos pasamos angustias. Christians go through calamities. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu, en amor sincero. ¿Se da cuenta que Pablo dice, mi vida no ha sido fácil como cristiano? Have you seen that Paul is saying, my life has Mi not been vida ha easy as sido a Christian. difícil. My life has been difficult. Y hay algo que me llama la atención volviendo a 1 de Corintios 10. There's something that draws my attention going back En to el 1 versículo Corinthians 10, 6. in verse 6, Que por la reacción de la gente that because of the reaction of the ante la people bendición de Dios, before the blessing of God, Dios dice God says que de los más de ellos, that most of them, de los más de ellos, that most of de la them, gran mayoría de ellos, the great majority of them, Dios
no se agradó. God was not pleased with them. Dios no se agradó. God was not pleased with them. Piensen en esa palabra. Think of that word. Dios no se agradó. God was not pleased Usted with sabe de them. memoria Hebreos 11:6. You know Hebrews 11:6 ¿Me lo by puede memory. decir, por favor? Can you tell me? Hebreos Can 11:6. you tell me Hebrews 11:6? No, 11:6. Hebrews 11:6. Sin fe, Without faith, es que it's what? imposible It's impossible ¿Qué? to what? agradar a Dios. To please God. Note, Primera de Corintios 10:6. Notice 1 Corinthians De la 10:6. mayoría de ellos no se agradó Dios. God was not pleased with the majority of them. Hebreos 11:6. Hebrews Sin 11:6. fe, Without faith, es imposible agradar a Dios. it's impossible to please God. Yo saco esta deducción. I deduce this Que from en el this, desierto that in the desert, se les acabó la fe. their faith stopped. Se les acabó la fe. They ran out of faith. Y eso está pasando And that's what's a happening muchos cristianos en el día de to hoy. many Christians today. Se les ha acabado la fe. We're running out of faith. La fe se acaba. Faith can run out, Como la gasolina se acaba. like gasoline runs El out. carro está perfecto, pero si no hay gasolina no camina. The car is perfect, but if there's no gas, it won't go anywhere. La fe es el motor que nos mantiene caminando a nosotros. Faith is the motor that keeps us going. La fe es el impulso divino en nuestra vida Faith is that divine impulse para in seguir our life adelante. to continue on. Pero si no hay fe, But if there's no faith, no se agrada a Dios. then God is not pleased. Y si no se agrada a Dios, And if God is not pleased, nos morimos en el then desierto. we will die in the desert. Porque sin fe es imposible Because agradar a Dios. without faith, it is impossible to please God. Yo he notado, hermano, y yo he luchado personalmente, lo soy honesto. I've struggled personally, Porque la I'm being gente cree, no, honest. pues los pastores son supermanes. People believe that No. pastors are supermen. Yo le soy honesto. No, I'm being honest. Yo he luchado con cansancio espiritual. I've struggled with spiritual weariness. Yo he luchado con cansancio espiritual. I've struggled with spiritual weariness. Tengo que echar mano a la palabra de Dios And I have to grab a hold of the Word of God para seguir caminando. in order to keep walking. Cuando se apaga la fe, hermano, When your faith comienza burns uno a out, vivir en los sentidos. we begin living through our Si senses. te guían los sentidos. They had their senses. Y entonces el enemigo va a usar eso So the enemy is going to use para that sembrar incredulidad en tu vida, to sow a lack of faith in your life, para sembrar duda en tu vida. to sow doubt in your life, Porque comienzas a mirar. because you begin seeing, Ay, mira aquella hermana, oh, look at that mira sister, aquel hermano. look at that brother. Y es líder. And they're leaders. Sí, cuando la fe está aquí abajo en el piso, When your faith is low to the ground, todo es carne. everything is flesh. Todo es carne. Everything is flesh. Y no le gusta esto. You don't like Y this. no le gusta aquello. You don't like that. Pero no hace nada para arreglar el problema. But you don't do anything about No más fixing the hablan del problem. problema. You just talk about the Pero no problem. ayudan a arreglar el problema. But they don't help to help the Esta problem. congregación como toda está llena de problemas. This congregation, because cuando it's no hay filled fe with en problems, usted, when there's no No, faith hombre, in somos you, lo peor del mundo. we're the worst in the world. Son los hombres y las mujeres de fe It's the men and women en of una faith congregación in a congregation que ven problemas that see a y problem buscan cómo solucionarlo. and they seek to Claman find a a Dios por la obra. resolution. They cry out to Ponen the al Lord pastor for the en la work. presencia de They Dios. put the pastor in the Porque presence of hay God fe. because there's faith. Pero hoy es tremendo el cansancio espiritual But today, the Entre spiritual pastores, weariness is great in pastors, entre in congregaciones congregations, por la situación. because of the situation. Un pastor que está luchando y luchando cada vez más A pastor who is struggling and para struggling conseguir el more and dinero more para pagar la renta de su lugar. to get the money for the Y la rent, gente no responde con los diezmos del Señor. and the people don't respond with the tithes Eso of the Lord. cansa. That gets you tired. Uno no sabe qué hacer, But we don't know what to do. más que orar y esperar en Dios. And all we can do is pray and wait on Pero God. emocionalmente
afecta a uno. but it affects us emotionally. Sí, no podemos dejar de mirar a Cristo. We can't stop looking upon Pero cuando la Christ. fe se cansa, But when faith gets cuando hay tired, cansancio espiritual, when there's spiritual dejamos tiredness, de mirar a Cristo. we stop looking at Christ. ¿Se acuerda de los 12 espías You remember the 12 allá en el spies libro de Números, el capítulo 13 y 14? in the book of Numbers? Que vinieron 10 10 came. negativos. They were filled No, with hombre, esos son negative. gigantotes. No, they're giant No people over podemos there. hacer nada. We can't do anything against them. Olvídase. Forget about Sí, it. negativos. They were No negative. fe. There was no faith. Déjeme decirle que el negativismo Let me tell you that negativism es más contagioso que el virus is more contagious than the virus que estamos pasando. that we're going through. Una persona negativa es A contagiosa, negative person is contagious, muy contagiosa. very contagious. Y esos 10 contagiaron a todo el pueblo. And those 10 contaminated Con all of the negativismo. people with their negativity. No se puede. We can't do it. Es imposible. It's impossible. Nada más 2. And only 2, Josué y Caleb, Joseph and Caleb, dieron la palabra de Dios. gave the word of God. No, Dios nos va a dar esa tierra. God is going to Sí, give la us fe this hace la land. diferencia. Faith makes a difference. La fe hace la Faith diferencia. makes a difference. Pero cuando la fe está cansada, But when your faith is tired, como a ellos, just like they were, nos olvidamos de Dios, de dónde nos sacó Dios. we forget where God brought us out of. Cuando hay cansancio espiritual, When there's spiritual nos tiredness, olvidamos we de forget tanto que Dios nos ha bendecido. of how much God has blessed us. Cuando hay cansancio espiritual, cuando la fe disminuye, When your faith is diminishing, llamamos a Dios mentiroso, we call God a liar. llamamos a Dios injusto. We call him unjust. El poder de Dios ya no está por ninguna parte And the power of God is nowhere to be seen. y terminamos en la muerte. And we end up in death. El negativismo In nos roba la negativity. bendición de Dios. Negativity robs the blessing of God. Perdieron la fe. They lost their Y faith. yo le invito a usted y mi hermano, mi amigo en la congregación, I invite you, brother and los que sister me in the están congregation, mirando allá en those en la Facebook o YouTube esta mañana, those watching through Facebook or oyendo en la YouTube, radio. or listening on the Yo le radio, invito en esta mañana. I invite you this morning. Yo sé que no vemos ningún cambio en esta pandemia. I know we don't see any change in this Al pandemic. contrario, se va a poner peor. On the contrary, it's going to get worse. Yo le estoy invitando en el nombre de Jesús de Nazaret I'm inviting you in the name a of que Jesus of regresemos a Nazareth la fe, to return to faith, a que nos mantengamos en la fe that we maintain ourselves in y a que faith, crezcamos en la fe. and that we grow in faith. La carrera de la fe es una carrera que se corre con paciencia The race of faith is run with y que patience, se corre con los ojos puestos en Jesús. and it's run with our eyes Quite placed on los ojos de Jesus. los seres humanos, Take your eyes away from human ponga beings. sus ojos en Jesús. Put your eyes on Jesus. Vamos a dejar a Dios ser Dios. Let us let God be No God. importa que Dios es Dios. It doesn't matter what happens. God is God. Vamos a dejar que nuestro Cristo, Let us el Cordero allow inmolado desde antes de la fundación del our mundo, Christ, the Lamb who was slain before siga the foundation of redimiendo the al world, mundo. continue to redeem the Vamos world. a permitirle al Espíritu Let's Santo allow the Holy que Spirit se siga manifestando en to nosotros. continue Y a manifesting través de Himself nosotros. and through us. Sí, fe y obediencia Faith and obedience caminan juntos. run side by side. Yo creí cuando me hablaron de Cristo, cuando escuché del sacrificio del Calvario. When they spoke to me about Christ and the Yo creí que Él murió sacrifice on por the mí. Calvary, I believe that He Yo died for me. acepté ese mensaje, I accepted that la message, palabra de Dios. the Word of God. Y por aceptar esa palabra, And because I accepted that yo Word, fui salvo. I was saved. Cuando se es obediente a la palabra de Dios, When you're hermano, obedient to the Word of God, cuando hay brother, fe en la palabra de Dios, when there's faith in the Word of God, Dios tiene una gran obligación. God has a great Entiéndame obligation. bien lo que le voy a decir. Understand what I'm going to say. Dios tiene una gran obligación. God has a great obligation, No tanto con usted, not with con you usted. or with you ni conmigo. or with me. La mayor obligación que tiene Dios The greatest obligation God es la has obligación que Él tiene
con su palabra. is the obligation he has with his Su word. palabra, él está obligado por su palabra. He is obligated by his Por word. su palabra está obligado. He is obligated Y by his cuando yo word. estoy en comunión con mi Dios, And when I'm in communion with my intimidad God, con mi Dios, in intimacy with my God, caminando en fe con Dios, walking in faith mi with God, hermano, mi Dios está obligado God is a obligated respaldar la palabra que usted da. to back up the word that Entonces you give. nuestras manos se convierten en las manos de Cristo. So our hands become Nuestros Christ's pies hands. Our se feet convierten en los pies de Cristo. become Christ's feet. Nuestros labios Our lips se convierten en los labios de Cristo. become Christ's Porque lips. estamos actuando en fe. because we're acting in faith. No hay cosa más poderosa que esa, hermano. There's nothing more powerful Mire than cómo that. termina el Evangelio de Marcos. Notice how the Gospel of Mark Eso no era para ends. los apóstoles solamente. It wasn't just for the apostles. Es para todos nosotros. It's for all of us. El último versículo del Evangelio según San Marcos. The last verse of the Gospel of Mark. Por eso digo que la obligación que Dios tiene es con su palabra. That's why I say that God's obligation Hombres y is to mujeres que His se word. atreven a actuar en la palabra, Men and women who dare to act tiene in Dios the que word. respaldarlo. God has to back them up. Ellos saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando Confirming la palabra the word con las señales with the que les signs seguían. that followed them. Créale a Dios. Believe God. En base a una intimidad con Dios. On the basis of an Esa es la intimacy with clave, God. hermano. That's the key. Cuando hay intimidad con When there's Dios. intimacy with God. Decía el hermano David el domingo pasado Brother David said last Sunday que la intimidad la puso como ejemplo como la intimidad entre un hombre y una mujer. he placed the example of the intimacy between a man and a Y el woman. resultado de esa intimidad The result of that intimacy da frutos. gives fruit. Sus hijos, Children, mis hijos. your children, my children. La intimidad con Dios Intimacy with va God a dar fruto. is going to give fruit. Va a dar fruto. Is going to give fruit. Por eso es que no es meramente orar. It's not just about praying. Es hermoso orar. It's beautiful to pray. Pero hay que ponerle pies a la oración. But you have to walk Hay que that accionar prayer en la out. oración. You have to take action in prayer. Y Dios va a dar resultado. And God will give result. Abra la Biblia, un versículo escondidito ahí en la Biblia, Open your Bible en el to libro a de Hebreos. hidden verse found in Hebrews. Nosotros ya sabemos, Romanos 10:17, We know Romans que fe viene por el 10:17 oír. that faith comes by hearing. Fe viene por el oír, Faith comes by hearing. fe viene por el oír, Faith comes by hearing. pero oír ¿qué? But hearing what? Oír la palabra de Dios. Hearing the word of God. ¿Sí? Entonces fe es resultado de este libro. So faith is a result of this book. Fe es resultado de este bendito libro. Faith is a result of this blessed Fe book. viene por resultado de este libro. Faith comes by this book. Entre más palabra The more word conozco, that I know, y si estoy en intimidad con el Señor, and if I'm in an intimate esa relationship with the palabra Lord, me da confianza. that word gives me De Génesis confidence. capítulo 1, From Genesis chapter 1, versículo 1, verse 1, Apocalipsis capítulo 22, to Revelation versículo 22, 21. verse 21. Este libro produce fe. This book De produces faith principio a fin, hermano. from beginning to end. Sí, produce fe. It produces faith. Si no hay palabra, If there's no word, hay ignorancia. there's ignorance. Si hay ignorancia, If there's ignorance, hay incredulidad, then there's a lack of belief. hay muerte. There's death. Este versículo de Hebreos capítulo 4, This verse in Hebrews 4, versículo 2, tiene que hacer verse diferencia 2, en su vida y en mi vida. has to make a difference in your life and mine. Lo voy a leer 3 veces. I'm going to read it 3 times. Y léalo usted, por favor. And please read it. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó la palabra. Note, Notice, it did them no good. no les aprovechó la palabra. It did them no good. No les sirvió de nada la Biblia. The Bible to them was useless. No les sirvió. It was useless. ¿Por qué? Why? Porque no iba acompañada ¿de qué? What was it? De fe.
they didn't share Otra the versión faith. dice, no iba mezclada It wasn't mixed with faith. con fe. It wasn't mixed with faith. Palabra Word, sola just the word alone, no sirve de nada. is useless. El diablo sabe más palabra que usted y yo juntos. The devil knows more of the word than you and El I put diablo las together. habla en hebreo, The devil knows it in en Hebrew. griego, He knows it in Greek. en arameo, He knows it in en Aramaic. español, He knows it in en Spanish. inglés, He knows it in English. en Tex-Mex, He knows it in pero al Tex-Mex. diablo miserable y a los demonios But for the devil and the no demons, le sirve de nada saber la palabra de Dios. it is useless to know the word of God. Qué bueno es memorizar la Biblia, It's great to memorize the Bible, pero memorizar la Biblia no sirve de nada. but memorizing the Bible is useless. Qué bueno estudiar la palabra de Dios, It's good to study the word of God, pero estudiar la palabra de Dios no sirve de nada. but just studying the word of God is No useless. aprovecha. It does you no good. Qué tremendo, hermano. That's tremendous. Se necesita algo. You need something. Mezclarla con fe. You need to mix it with faith. Mezclarla con fe. You need to mix it with Es faith. decir, es como ustedes que ponen ladrillo. It's like those who set mortar or Aquí, brick. aquí está un ladrillo y aquí Here's a está brick, otro y here's aquí está another brick, otro and another brick, y aquí está otro and y aquí another está brick, and otro. another brick. ¡Wow! Una hermosa pared. It's a beautiful wall. Pero viene mi nieto, el chiquito Adán, But my smallest grandchild, Adam, comes y hace, and he just pushes it, ¡pum! and it all falls Se down. cayó la pared. The wall falls down. ¿Qué pasó? What happened? ¿Por qué se cayó la pared? Why did the wall fall down? Porque no tenía mezcla. Because there was no mortar mixed. No tenía mezcla. There was nothing mixed with it. No tenía fe. They didn't have faith. Esta fe, esta palabra, This word produce en mi fe produces in me para faith yo obedecer la palabra. so that I can obey the word. Yo le di el ejemplo, no se lo voy a repetir. I am going to De repeat the cuando usted example. está perdido y va a la gasolinera When you're lost and you go to the gasoline y le station dice al de la gasolinera, oiga señor, ¿sabe usted dónde está la dirección? and you ask the attendant, do you know where this direct Y address el is? señor, sí, como no está, allá. And yeah, of course, it's over here and over there. Y usted le creyó al hombre And you believe the man que le dio la dirección de dónde estaba who la casa. gave you the address or the directions to get Esa to es the la place. palabra. That's the word. Pero hay que mezclarla con fe. But you have to mix it with faith. Hacer lo que él dijo. You have to do what he said. Ve 3 cuadras, You go 3 blocks, voltea a la izquierda, you go left, 5 cuadras, 5 more blocks, voltea a la you derecha, go right, y luego ahí volteas 1 cuadra más y ahí está. and you turn 1 more block and Eso it's there. mezcló lo que le dijeron, You mix lo what they mezcló told you, con fe. you mixed it with Le faith. creyó al hombre You believed the y man, usted llegó a donde quería llegar. and you got to where you wanted to go. Eso es lo que dice. Si usted no lo hace, If you don't do that, sabrá mucha Biblia, you may know a lot of pero Bible, de nada le aprovecha. but it's of no Qué use tremendo, to you. hermano. It's tremendous. De nada le aprovecha. It's of no good to you. Hermano, yo he leído la Biblia Oh, de brother. hace 10 años, cada año la leo de Génesis, Apocalipsis. Every year I read the Bible from Genesis Se to leen Revelation, ya llevan 10 años leyendo toda la and you've Biblia, spent 10 years reading the whole Bible, pero no hay resultado en su vida but there's no result in your life porque no está mezclada con fe. because it's not mixed with faith. Le dice Jesús a los 10 leprosos, Jesus tells the 10 vayan y lepers, preséntense al sacerdote. go and present yourself to the priest. Esa es la palabra. That's the word. Pero hay que mezclarla con fe, que es la But you fe, have la to mix it with obediencia a la faith. It's palabra. obedience to the word. Pudieron haberse quedado, no hombre, They yo could have creí que me iba a stayed sanar. and said, I thought he was going to heal me. Me manda con el sacerdote para que me maldiga otra vez. He sends me to the priest so he can Hello, curse no, me yo again. no No, voy a he's ir, crazy. pero I'm not no. going to go. No. Creyó a la palabra. He believed the word. La mezcló con fe. He mixed it with faith. Al ciego que le pone barro en los ojos. The blind person who he put Y mud le on, dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. and he told him, go to Sí, the pool la of mezcló con Shiloh. fe el ciego. He mixed it with Él faith. pudo haber dicho, He could have said,
No, hombre, me dejó más ciego. The blind person could have said, he left me more Pero me la blind. mezcló con fe, mezcló. But he le mixed puso it with faith. pies He put feet or la action palabra. to the word. y fue y quedó sano. And he went and he La mujer was con los healed. 12 años enferma The woman who had been sick for 12 sabía de years, Jesús. she knew about Jesus. Jesús estaba en la ciudad. Jesus was in the city. Sabía lo que Jesús podía She hacer. knew what Jesus could do. Sí, pero fue. But she went. She went. She walked it Hay out. mucha gente There are many people que sabe que Dios bendice, who know that que God Dios blesses, prospera, that God que Dios los prospers, puede ayudar that God económicamente. can help them Pero cuando economically. se trata de dar la ofrenda, But when it comes to giving an no, el offering, pastor quiere el dinero para él, no, the pastor just wants the Sabe money for la himself. Biblia. They know the Bible, pero nunca diezma. but they never tithe. Sí. Hay que mezclarla con fe. You have to mix it with faith. A mí me llama mucho la atención. My attention is drawn to this. No les aprovechó el oír la palabra. It did not do them any good to Gente en hear the nuestras word. congregaciones, hermano. People in our Gente en congregation, nuestras congregaciones people in our que congregation saben who know que Cristo murió por that ellos, Christ died for them, que sus pecados son perdonados that por la their sangre de sins Cristo, have been forgiven by the blood of que Christ, Cristo fue a la tumba y that resucitó, Christ went to the que tomb and was saben resurrected. They que know Cristo viene, that Christ is coming. pero que si mueren hoy But if they were to die van al today, infierno. they would go to hell. ¿Por qué? Why? Porque nada más sabían la palabra, Because they only knew the pero word, nunca la aceptaron, but they never accepted nunca la it. recibieron por fe. They never received it by Y faith. eso les trae consecuencias. And that brings consequences, eternal consequences. Mire qué tremenda es la palabra de Dios. The word is tremendous. Por esta palabra Because of vamos a this ser word, juzgados. we're going to be judged. So, por eso la invitación es meramente a leerla. So the invitation Y is déjeme not just decirle, to read it. cuando la leamos, hermano, When we read it, oremos antes al Señor let's pray que before the limpie Lord nuestro corazón. that He cleanses our heart. Porque ¿cómo puedo yo leer la palabra de Dios How can I read the Word of God con odio? with hatred? ¿Cómo puedo? How can I do that? Me doy un agarrón con la hermana Gloria I fight with my wife, y luego el pastor muy reverendo and then se va a pastor, la I'm very oficina a reverent, leer la Biblia. and then he goes, as a Jehová pastor, es he mi goes to pastor read y the nada Bible. me The faltará. Lord is my shepherd, and I will lack nothing. ¿Cómo puedo yo leer la Biblia enojado? How can I read the Bible if I'm angry? Hay que limpiar, tenemos que limpiarnos. We have to cleanse Como ourselves. hablamos de los estorbos de la oración, We talked about the obstacles to prayer. tenemos que limpiarnos. We have to cleanse Para orar. ourselves in order to speak Tenemos que or to pray. limpiarnos We have to para cleanse leer la ourselves palabra de Dios. in order to read the Word Sí. of God. Miles, hermanos, miles Thousands que saben la palabra, who know the Word, pero no son salvos but they are not saved porque no han aceptado la palabra en su corazón. because they haven't accepted the Word in their heart. No han recibido esa palabra dentro de ellos. They haven't received that Word within them. Es cuando esa palabra se recibe, hermano, It's when that Word is que received comienza todo a arrearse dentro de nosotros. that everything begins moving Todo. inside of us. Cuando Everything. yo recibo a Cristo Jesús, When I receive Jesus cuando Christ, usted recibió a Cristo Jesús, when you receive Jesus usted Christ, recibió perdón de pecados, you received forgiveness of usted sin. recibió vida nueva, You received a new life. usted recibió gozo, You received joy. usted recibió paz, You received peace. usted recibió amor, You received love. usted recibió fe. You received faith. Le dijimos la última vez We told you the last que time todos nosotros, that all of us, cuando recibimos a Cristo, when we receive Christ, recibimos la misma medida de fe. we receive the same measure of Mi faith. Dios no es injusto. My God is not Para unjust. mí sería una injusticia It would be unjust of me que a cierto predicador le diera más fe que a usted. to give a preacher more faith than you. Todos tenemos la misma We all have medida de fe. the same measure Lo of que faith. pasa es que ciertos hombres y ciertas mujeres What happens is that certain han men or women crecido en la fe, have grown in han faith. madurado en la fe, They've matured in han faith. mezclado la palabra con fe, They've mixed the word han with faith. actuado en la palabra, They've acted in the dado la word. palabra en fe, They've given the word in faith. puesto manos en fe, They've placed the hands echando on faith, demonios en fe en la palabra, casting out demons Y el in Señor faith in the word, los ha respaldado. and the Lord has backed ¿Por them qué? up. Porque tenemos fe, Why? Because we have faith. fe de Dios. Faith of God.
Como amor tenemos el amor de Dios. We have the love of God. Just like love, we have the El love of amor de God. Dios nos ha sido dado. The love of God has been Fe given de to Dios us. nos ha sido dado. Also, faith has been Por eso, given to us. iglesia, recuperemos la fe. So let's recover that faith, church. Recuperemos la fe. Let's recover that faith. Volvamos a la palabra. Let's return to the Pero word. para creer la fe, But in order to believe, usted lee Hebreos capítulo 11. you read Hebrews 11. Hombres de fe, Men of faith, de Moisés, de Abraham, todos Moses, ellos, Abraham, all of them, que decidieron obedecer la palabra que oyeron. who decided to obey the word they heard. En la carne tenían mucha oposición. They had a lot of opposition in the Todas las flesh. excusas que puso Moisés, All the excuses that Moses put forth, las excusas que puso Jeremías. the excuses that Jeremiah used. Pero se atreve uno a creer la palabra por encima de uno mismo. But we dare to believe the word in Y spite el of our own resultado es selves. que vamos a conocer And the el result poder is de Dios. That we're going to see Eso the es power todo. of God. Eso es todo. That's it. Hay una palabra profética There is a prophetic en el word libro de Hechos, en el in capítulo the book of Acts, 2. chapter El 2. apóstol Pedro la mencionó The apostle Peter mentions it cuando le dijeron que si era que estaban borrachos. when they told him these men must be drunk. Y el apóstol dijo, no. Esta es la palabra profética de Dios. And they said, no, this is the En los prophetic word of últimos God. tiempos derramaré de mi espíritu. In the last days, I Yo will lo creo con todo pour mi out my corazón, spirit, hermano. and I believe it with all my Yo heart. creo que va a venir un mover de Dios I believe that a move of God is going tremendo to en el come. mundo. A tremendous word. Tremendo, lo creo. I believe it. Lo oro, I pray for it. lo proclamo, lo I predico. proclaim it. I preach it. Ve, porque Dios lo dijo. Because God said it. Está en la palabra. It's in the word. Vuestros hijos y vuestras hijas Our children profetizarán. will prophesy. Créalo. Believe it. Usted que tiene hijos, que tiene hijas, You who have children, créalo que van a profetizar. believe it. They're going to Tus hijas prophesy. van a Your profetizar. children are going to prophesy. Tus hijos van a Your profetizar. children are going to ¿Por prophesy. qué dice eso, pastor? Why do you say Porque that, está pastor? aquí. Because it's here. Lo creo, I lo believe creo, it. lo creo. I believe it. Vuestros jóvenes verán visiones. Our children will see vision. Vuestros jóvenes verán visiones. Our young people will see vision. Vuestros ancianos soñarán sueños. Our elderly will dream Eso dreams. está aquí, es para nosotros. It's here. It's for us. Prodigios en el cielo, There will be señales signs abajo in en la heaven, tierra, signs here on earth, sangre, fuego, vapor de humo. fire and El blood. sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, The moon will turn antes de que to Cristo blood venga. before Christ Antes de que returns. Cristo venga. Before Christ returns. Antes de que Cristo venga, un mover del Espíritu Before Christ Santo. returns, there will be a move of the Holy Antes de Spirit. que Cristo venga, nuestros Before hijos Christ profetizarán. returns, our children will prophesy. Antes de que Cristo venga, nuestros Before jóvenes verán Christ visiones. returns, our young people will see Antes de visions. que Cristo venga, nuestros ancianos soñarán sueños. Before Aleluya. Christ returns, the elderly will dream dreams. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor And all será those who will salvo. call on the name of the Lord will Eso be es saved. avivamiento. That is La lluvia revival. tardía, The la latter day gran rain cosecha, Padre. and the great Gloria al harvest. Señor. ¿Sí? Eso, hermano, crece. That grows. Y con esto termino. And I'll finish with this. En que usted pase tiempo con nuestro Dios. That you spend time En with our comunión. God in communion. Esa palabra nace. That word is birth. Hace que nazca fe en mí. It causes for faith to be birthed in me. Entonces, cuando usted diezma, So when you tithe, no me venga y ponga el sobre ahí. don't just come and put the No, envelope there. mézclela con fe. Mix it with faith. Mézclela con fe. Tu Mix it palabra with faith. dice, Señor, Your word says, Lord, que si yo traigo los diezmos al alfolí, that if I bring the tithe, tú vas a reprender al devorador. you will rebuke the Créelo. devourer. Believe Créelo. it. Believe it. Porque usted está obedeciendo la palabra. Because you're obeying the word. Dios va a bendecir tu cementerio, es decir, tu trabajo va a ser bendecido. Your work is going to be Créelo. blessed. Believe it. Porque usted está obedeciendo la palabra. Because you're obeying the Mezcle word. todo lo que haga con fe. Mix it with all the faith that you Aún el have. Tylenol, mézclelo con fe. Señor, en el nombre de Jesús, tal vez no tengo fe para creer sin el Tylenol, pero yo añado mi fe al Tylenol, Padre,
para que el dolor de cabeza se me vaya. Pero hagamos todo mezcla con fe. Mix it with faith. Todo. Mix it with faith. Váyase al trabajo. Go to work. Váyase orando. Go to work. Mezclándolo con fe su trabajo. Go to work with your. Sí. Entonces ahí está. La palabra haciendo nacer fe. It's the word. Nace fe. The cree a faith is Dios. birth. You believe in Por la God. bendición de Dios. Que Dios te va a usar. Dios va a bendecir tu negocio. God is going to bless your Cada vez que business. vaya usted, hermana, a su negocio. Every time Si you es go to your guardería, business, if it's si a es el daycare, restaurante, if it's a Si restaurant, es usted que es constructor. if it's maybe usted you're a váyase construction con worker, fe. Padre, tu Go with palabra faith. dice your word que says si yo presto oído a tu palabra, that if I pay que attention si to your obedezco tu word, palabra, that if I obey your Señor, tú word, bendecirás la obra de mis manos. you Aleluya. will bless the work of La my obra de mis hands. manos es bendecida en este día, Padre The amado. work of my hands is blessed Gracias, Padre nowadays. amado, Thank you, Lord Father, porque los vecinos se van a dar cuenta because my neighbors will know de que yo estoy trabajando that I am y working, van a venir a buscarme and they're going to come seek me para que yo les haga trabajos. so that I can do work Sí, for them. se abre una cadena A chain is de invitación open de trabajo, of de invitation trabajo. of work porque usted está operando en fe. because you are No es operating que in usted faith. sabe mucho y que usted es el mejor constructor. It's not because you know a lot or El because you're the mejor best constructor carpintero. or you're the best Mentira carpenter. del diablo. That's the lie of the devil. Es fe. It's faith. Y Dios está obligado And God is con obligated la palabra que le dio. with the word that He's given you Y ve la bendición de Dios. and the blessing of God. Si usted ya tuvo un encuentro personal con Cristo, y estoy terminando, If you already had a personal encounter with God, and I'm almost done, mantén esa comunión. keep that faith, that communion. Siga creyéndole. Keep believing Him. Es que si yo creo que si me muero hoy I believe that if I die y today voy a ir al cielo, and I'm going to heaven, si yo creo eso, if I believe that, yo la voy a creer para cualquier otra cosa. I'm going to believe it for anything and everything cualquier else. otra cosa. For anything else. Sí. Yo pongo mi fe en Él I put my trust in Him y actúo en proyectar esa fe. and I act on projecting Es that decir, faith. es lo que dice la Biblia, fe sin obras es muerta. The Bible says that faith without works, it's not Fe good. sin obras es muerta. If you have faith Es and no decir, works, que it's mi dead. fe That's to say that my faith Está respaldada por mis acciones. is backed up by my actions. No está el hermano Garrido. Brother Hermano Garrido hace 8 días Garrido said O 8 15 days días. or 15 days ago, vino he came y tenía una camiseta and he was wearing a shirt, de Harley Davidson, las motos. Harley Davidson shirt from the motorcycles. Y le dije, hey hermano, And I told him, ¿y brother, dónde está la moto? where's the motorcycle? Me dijo, en un año la voy a tener. And he said, I will have it in 1 year. Eso es fe. That is faith. Ya tiene la camiseta, He already has the shirt. ya tiene en él He la already has motocicleta. in him he already has the motorcycle. Eso es lo que Dios espera de nosotros. And that is what God Esos expects from us, atrevimientos, that we dare to do Esos things, pasos de that we fe, take those steps of ese faith, creerle a that Dios, believing in God, ese movernos, that movement, that y we sabiendo move, que Dios nos va a respaldar. knowing that God will back us up. Ponga la palabra en acción. Put the word to action. Mézclela Mix it con fe. with faith. Cuando usted dé, When you see, cuando usted coma sus alimentos, when you eat your food, no más, Padre, gracias por ese alimento en el nombre de Jesús, amén. don't just thank God for the food and Póngale amen. un poquito de fe, Padre. Put a little faith in that. Padre amado, hoy nomás Prayer. tengo puro fideo Say, God, I only have fidelity today con maicito, con corn. with corn, Pero Padre, te doy gracias but God, I thank porque you una semana voy a comerme un steak. because in a week I will eat a steak. Estoy hablando en fe. And you speak in faith. Estoy creyéndole a Dios. I'm believing God. Ese es el Dios de la Biblia. That's the God of the Es el Dios Bible. que me emociona, That's the God that excites que me me, motiva. that motivates me. Cierra sus ojos. Please close your eyes. Pero de la mayoría de ellos, But the majority of them, Dios no se agradó. God was not pleased. Y se quedaron muertos en el desierto. And they died in the desert Porque sin fe
Because without faith, es imposible it's impossible agradar a Dios. to please God. Gracias por escuchar este podcast. Para mayor información, por favor visite ccichurch.org.